Muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Esperamos 5 minuticos que ya entra nuestro invitado del día de hoy, Rafael Hernández, que nos va a dar una conferencia muy interesante acerca de las contaminaciones invisibles. Buenos días para todos. Les solicitamos nos regalen 5 minuticos mientras el conferencista se conecta, que está teniendo unos inconvenientes con el audio. Muchas gracias.
¿Ya me oyes? ¿Me oyes? Buenos días, don Rafael. ¿Cómo está? Bienvenido. Ay, listo, gracias. Es que tengo mi teléfono más lejitos. Bueno, listo. Y entonces ya miramos por esto, ¿vale? Ya comuniquémonos por el computador. Gracias. Listo. La reunión se está grabando. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este espacio, un espacio que Sendero del Ser crea para ustedes mes a mes, donde promovemos actividades que contribuyen a la salud y su bienestar. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante, pues si bien nos hemos enfrentado a asumir la tecnología como una parte muy importante de nuestras interacciones cotidianas, el tema de la pandemia nos llevó a virtualizarnos aún más y a afianzar estos medios tecnológicos más cerca a nosotros. Entonces, principalmente, esa es la temática de nuestra conferencia hoy. El señor Rafael nos va a compartir todo lo que conoce sobre las radiaciones que estas tecnologías nos emiten y cómo está afectando nuestra salud. Entonces, en unos momentos, él ya va a empezar su conferencia y vamos también a recibir a doña Olga Carmona de Sendero del Ser, que nos va a dar la bienvenida oficial a esta conferencia. Sean todos bienvenidos y recuerden que eso es un espacio que Sendero del Ser crea principalmente para ustedes, para mejorar su salud y su bienestar.
Uy, son el teléfono, me toca apagar. Aló, aló, Sebastián, ¿you? Hola, don Rafael, bienvenido, bienvenido a la conferencia. Ya aquí estamos todos súper pendientes de este tema tan importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, don Rafael, estábamos comentando hace un momento, pues que realmente la pandemia nos llevó a involucrarnos mucho más con la tecnología y con todos estos medios digitales. Precisamente esa es la importancia de esta conferencia, de esta temática tan interesante que usted nos trae el día de hoy, y es cómo estas radiaciones nos están afectando y qué podemos hacer para mitigar este impacto, teniendo en cuenta que pues ya somos personas que están muy ligadas a todo el tema tecnológico. Sí, señor. Sí, inicialmente vamos a mirar un poco de cómo es esta radiación. Lo vamos a hacer en el lenguaje más sencillo que he encontrado. Al final de la presentación vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas y hacer respuestas para cualquier cosa que no quede clara. Pero entonces la metodología que hemos acordado es que hacemos una presentación. Las personas que quieran pueden enviar mensajes de texto y guardar sus preguntas, y una vez termine la presentación podemos entrar al aire, cada cual puede hablar y contestamos en directo para resolver las dudas. Le damos prelación a la presentación porque muchas veces hay preguntas que se van a hacer sobre diapositivas que ya se van a presentar. Entonces, por eso vamos a ganar un poco de tiempo y luego ya hacemos más en profundidad la charla. ¿Me copias? Perfecto, claro que sí. Entonces, al final de la conferencia hacemos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Cuando quieras me puedes dar luz verde. Va a hablar Olga primero, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor, estamos aquí solicitándole a la doctora Olga que nos dé la bienvenida, y de igual forma ya tiene usted los permisos para empezar a compartir pantalla y comenzar con la presentación si así lo desea. Listo, listo. Compartir pantalla. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Me Sí, oyes? señor. Ok, listo. Entonces, este es el tema de...
Don Rafael, ya estamos viendo la pantalla. Listo. 3. Perfecto. ¿Puedo empezar o Sí, no? señor, Todavía empecemos falta que la porque doctora lo de Olga hable. doña Olga Bueno, no ha podido ingresar bien. Entonces, si algo ella dará su retroalimentación al final para que podamos dar inicio. antes comienzo. Bueno, Sí, señor, por favor. listo. Buenos días a todos. Soy Rafael Hernández Moscoso. Llevo un muy buen tiempo trabajando en contaminación electromagnética y una de las cosas que me ha tocado hacer con mucha dedicación es tratar de explicármelo inicialmente yo cómo es este fenómeno y compartir lo que he ido observando a través de estos años sobre el fenómeno. Y he visto que la cosa más importante radica en que podamos entender que estas radiaciones no son creíbles para la mayoría de las personas por el sencillo hecho de que no se ven. Entonces, vamos a ver las características de algo que aunque no vemos, nos afecta 24 horas al día. Entonces, ya comenzamos la presentación, se llama contaminación electromagnética. Las radiaciones son necesarias para la vida. El campo geomagnético de la Tierra, al interactuar con el Sol, genera la radiación natural precisa para que exista la vida en nuestro planeta. Entonces ya tenemos un primer concepto de radiación natural, que es la radiación que ha tenido el planeta durante toda su existencia y que ha permitido que exista la vida. Pero entonces miremos el segundo punto. El desarrollo de la tecnología humana aporta nuevas radiaciones que, si no se producen de manera sostenible, terminan afectando seriamente la vida en el planeta. Se conocen como radiaciones artificiales. La ciencia las estudia en el espectro electromagnético. Espectro, recordamos, es algo que no tiene límites, como un fantasma, como Gasparín, que uno no le encuentra, no, Gasparín sí tiene límites, pero el resto de fantasmas casi no tienen límites, no les podemos nunca encontrar dónde comienzan ni dónde terminan. El espectro electromagnético tampoco se sabe dónde comienza, por ambos lados sería infinito, no se sabe dónde comienza y mucho menos se sabe dónde termina. Entonces vamos a mirar cómo es ese. Aquí tenemos el espectro electromagnético. Normalmente se llama espectro electromagnético del Sol o natural, porque es la radiación del Sol sobre la superficie de la Tierra interactuando con el campo geomagnético. Y tiene unas ondas identificadas, ¿sí? Las más bajas ondas, que llaman ultrabajas frecuencias. Entonces esas son las que se usan, por ejemplo, en comunicación submarina, ya en lo que es el espectro electromagnético artificial. Son ondas de longitud de onda extensísima, extensísima. Por encima de ellas están las de la corriente eléctrica, que se llaman extremadamente baja frecuencia, las de los postes, las de la corriente que nos llega a la casa. Esas todas son extremadamente baja frecuencia. Arriba de esas están las radio AM, las ondas de radio largas, todo lo que son radiofrecuencias, televisión, ondas de radio, hasta microondas y luego el infrarrojo. Infrarrojo es una palabra compuesta por dos términos, un color y una palabra que significan debajo, infra debajo y rojo, color rojo. Eso quiere decir que está debajo del color rojo. Del color rojo del arco iris, que lo vemos a la izquierda, una especie de arco iris, y nos marca una pequeña parte del espectro que se llama el espectro visible, que es la pequeña parte de toda la radiación que existe que puede ver el ojo humano. La identificamos como los 7 colores del arco iris. Entonces, para unos científicos es el 1% y para otros el 10% de toda la radiación que existe. Entonces, imagínense que por bien que vemos con el ojo solo el 10% de la radiación. Por encima de este espectro visible hay uno que se llama el ultra, que también es una palabra compuesta por encima del violeta, porque el violeta hacia arriba es el último color del arco iris y por encima de ese existe la radiación ultravioleta. Pues la hemos visto en odontología y la ultravioleta sirve para hacer que las resinas y los pegantes agarren bien y todas estas cosas. Por encima del ultravioleta veremos los rayos X, los rayos gamma, energía nuclear, radiación cósmica y de ahí para arriba infinito.
Entonces, este es el espectro electromagnético natural, y al lado derecho vemos cómo la tecnología humana ha desarrollado un espectro electromagnético artificial, en el que produce ondas, pero decimos, si producimos las mismas ondas, ¿de qué nos preocupamos? Resulta que las ondas de corriente eléctrica de la naturaleza se llaman corriente continua, es decir, avanzan sencillamente y llegan allá y dan su luz, mientras que en la parte artificial, en las energías artificiales, esa corriente continua, cuando la fueron a usar de esa manera, ocurrió un fenómeno, y es que ellos ponían un cable, ponían la corriente, y si mandaban 100 voltios, les llegaban 50 o 20 o 30 o lo que fuera, se bajaba. Entonces, al bajarse, se dieron cuenta que la pérdida de energía por el recorrido por un alambre era muy alto. Entonces, Westinghouse y Tesla desarrollan lo que fue la corriente alterna, o sea que pusieron un cable de retorno para que volviera la corriente a la fuente emisora y se mantuviera el voltaje. Entonces eso hizo necesario transportar mucha carga, mucha energía de un sitio a otro, y la necesidad de tener subestaciones y transformadores. Por eso vemos transformadores que están convirtiendo unas corrientes altas en corrientes de 110 para que nos sirvan en la casa, en corrientes domiciliarias y corrientes de servicio. Entonces, esta corriente recibió el nombre de corriente alterna, porque alternan una que va, una que viene, pero se encontró que a su alrededor ese fenómeno de las corrientes que van y vienen genera un campo eléctrico y magnético a su alrededor que influye en las células. Entonces, la primera diferencia es que la corriente natural es continua, y la segunda, y la corriente artificial es alterna. Esto nos lleva a mirar otra cosa, y es la frecuencia. En ambas, la corriente continua en Colombia funciona a 60 hercios y las células funcionan a 60 hercios. También más o menos son las frecuencias que coinciden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una naturaleza con células que funcionan con corriente continua a 60 hercios y me llega un campo eléctrico y magnético de una corriente artificial a 60 hercios, pero alterna, entonces quiere decir esto, que va a recibir la célula esa corriente, pero va a ser una corriente distinta. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales, después de estar expuestos durante cierto tiempo a un equipo eléctrico, no nos sentimos tan vitales como cuando empezamos, porque esa corriente entra y comienza a generar fenómenos al afectar el cuerpo que se pueden traducir en cansancio y en otras cosas. Entonces, esa es la primera diferencia en la corriente eléctrica y magnética. Se dice así porque la corriente es posible medir un campo magnético y un campo eléctrico aparte. Ahora vamos a mirar los equipos con los que se hace. Por encima de estas, entre ellas están las radiofrecuencias, que comprenden las ondas de radio, la de televisión, las microondas, el Bluetooth y todas estas cosas se llaman radiofrecuencias. En la naturaleza son no pulsantes. Y las radiofrecuencias artificiales son pulsantes. Eso quiere decir que hay un aparatico que está pulsando a todo momento una señal, mientras que en la naturaleza sale la señal, llega a su cometido y se termina. Entonces, estas pues no van a ocasionar ningún problema, pero si yo tengo una cosa 24 horas al día, es un poco distinto. Entonces, estas son básicamente las diferencias que tenemos que saber, como también que la longitud de onda de las corrientes bajas es mucho más larga que de las corrientes de alta energía. En la medida en que se va achicando la longitud de onda, va aumentando la energía que transporta. Esa es una de las preguntas hoy con el 5G. Pues el 5G es una onda más recortada, más chiquitica, milimétrica, y pues es más potente y arrastra más energía, y se mide solo como radiación electromagnética, no corrientes eléctricas y magnéticas. Allá no se diferencian dos cosas, dos medidas, sino hay una sola. Y la característica es que en la medida en que se va achicando, o sea, el 6G va a transportar más energía que el 5G, y el 10G mucha más energía. Entonces, por eso ese es el motivo por el que ocasiona preocupación. Bueno, les vamos a seguir mirando algunas cosas de las ondas. Aquí les voy a leer un pedacito que saqué del libro Paramagnetismo,
que dice: las ideas importantes se desarrollan en forma lenta. En algún tiempo, mucho después de haber dejado Irlanda, caí en cuenta que las plantas, los insectos, el suelo y los fotones nebulosos de los sistemas electrónicos son todos uno. Todo está conectado a todo, especialmente por medio del espectro electromagnético. Eso lo escribió Phil Callahan en su libro Paramagnetismo. Entonces, esto nos da una idea de la gran importancia que tiene el espectro electromagnético en la naturaleza. Podríamos decir que cualquier cosa de la naturaleza tiene unas ondas que se pueden identificar en el espectro electromagnético. Entonces vamos a mirar algunas de esas características de la onda. En el primer cuadro superior a la mano izquierda están las características de la onda. Ahora habíamos hablado de la longitud de onda, que es la distancia entre cada montañita de las ondas. ¿Sí la pueden ver ahí? ¿Sí? La amplitud es la altura de la línea media para arriba. ¿Sí? Periodo, frecuencias. Y en el cuadro derecho vemos la interferencia de dos ondas. Esto puede ser una onda alterna a una onda continua. Hay interferencia, que es el fenómeno que se está presentando físico en las ondas que reciben las células, porque las células funcionan bioeléctricamente. Otra característica de la onda es que puede haber interferencia constructiva entre dos ondas, entonces se suman. Y otra es interferencia destructiva entre dos ondas, se anulan. Entonces, una onda igual a otra la puede anular. ¡Pum! Bueno. Aquí vamos a ver una de las partes de las radiaciones artificiales, que es pues tal vez la más famosa en este momento, y es las radiofrecuencias, la telefonía móvil, las estaciones de telefonía. Esto corresponde a un conglomerado de estaciones de telefonía móvil sobre las montañas de Suba, en Bogotá. Entonces podemos ver que hay 300 antenas, o no sé cuántas. Pero entonces lo más importante de esto es saber que estas radiaciones son capaces de afectar las radiaciones naturales y producir efectos en los seres vivos. Pero aquí hay una cita que la tomé del libro Medicina Energética, la base científica, que es un libro publicado en inglés en el 2000 o 1998 y en español en el 2003. Esta cita me parece muy importante porque es una investigación científica del año 1984 y dice así: la radiación de radiofrecuencia afecta el sistema inmunológico alterando la inmunoglobulina en los linfocitos T y B. El efecto se produce a niveles de energía inferiores al límite de seguridad normal recomendado en Estados Unidos de 0.4 vatios por kilogramo de peso. Eso lo hacen dos científicos reconocidos que se llaman Diurdi y Wyatt en 1984. Este es un dato científico reconocido y publicado ampliamente, pues ya no solo es una investigación científica, sino pasó a un libro de un doctor que lo publicó para que la gente se enterara en el año 1984. Me parece a veces más importante el año que cualquier otra cosa que diga. ¿Por qué? Porque en ese año no existían los teléfonos celulares en la gente, no existían. Probablemente existían las microondas como señales de comunicación militar o cosas así. Pero entonces no había celulares. En este momento hay un gran temor en las personas por el 5G. Pero entonces, si vemos este dato científico, podemos observar que desde la primera G, la segunda G, 3G, 4G, se está afectando el sistema inmunológico. Entonces, precisamente en la inmunoglobulina en linfocitos T y B. ¿Esto qué significa? Pues que son una parte importantísima del sistema inmune, que es probablemente lo que están buscando recuperar actualmente por medios pues artificiales, por medios químicos. Los laboratorios quieren hacer productos que vuelvan a recuperar estos linfocitos, ¿sí? Cuando tenemos maneras también de prevenirlo mediante el uso adecuado de la tecnología. Entonces, esto pues se lo quería contar porque no es solo el temor a una tecnología de telecomunicaciones que se llama 5G, sino que el daño se viene haciendo hace más de 20 años. Entonces, vamos a, pues es lo que el objeto de esto es ver qué podemos hacer con esto. En los cuadros, el aparato que existe, ven ahí en la base derecha inferior, ese se llama un Master 4 de ROM Electronic de Alemania,
y tiene en ese momento una antena para detectar hasta 10 gigas, y la antena que está suelta detecta hasta 3 gigas. Tiene un amplio espectro de captación de señal, nos la puede dar en microvatios o en voltios por metro. Entonces, aquí ya tenemos lo que es una descripción técnica científica de las radiaciones artificiales de las señales inalámbricas de las radiofrecuencias. Ahora vamos a ver otra parte de las radiaciones artificiales, que son las de la luz eléctrica. Estas se llaman ondas ELF, o extremadamente baja frecuencia de abreviatura en inglés, y las medimos de dos maneras: el campo magnético alterno. Entonces eso se mide es muy importante esta medida, sobre todo cuando evaluamos transformadores o sistemas eléctricos en la calle, para determinar el campo magnético que puede estar entrando a una habitación y poder saber qué hacemos. Esto se mide con un aparato que se llama TRIMAC, que es el que tiene las 3 flechitas al lado izquierdo del otro. Y el campo eléctrico, el aparato que hay es un ESM1, que permite, con el electrodo que tiene, la persona lo toma en la mano y nos permite conocer qué voltaje se está induciendo en el cuerpo de esa persona. Inducir significa pasar corriente de un cuerpo a otro sin necesidad de estar conectados. Nosotros generalmente creemos que la corriente pasa porque yo conecté un cable al enchufe y prendió el bombillo de la lámpara. Sí, esa es la manera de hacer que la corriente pase por conducción. Pero ese cable de la lámpara de la mesa noche, aunque yo no lo esté tocando, si está conectado, está botando hacia alrededor un campo eléctrico que está entrando en mi cuerpo por el sistema de inducción. Es decir, sin que esté conectado, está pasando corriente. Es mucho más fácil de observar a veces que de explicarlo. Entonces, hay personas que yo creo que cada uno de ustedes puede conocer alguna, que en la mañana amanecen con dolor en el cuello, dolor en el hombro, no les gira bien la cabeza. Generalmente tienen un equipo o 2 o 3 eléctrico encima de la mesa noche conectados durante toda la noche. Entonces, esta inducción de campo afecta el sistema de músculos y hace que amanezcan tensos y todas estas cosas por inducción de campo eléctrico alterno. Entonces, una de las soluciones es apagar y desconectar. Bueno, miramos aquí. Ahora empezamos con las radiaciones naturales. Entonces, les voy a leer un poquito. Entonces, radiaciones naturales. La radiación cósmica proveniente del Sol, la veíamos al principio, de la Luna, de las estrellas, el campo geomagnético propio de la Tierra, la radiación secundaria o radiación en la superficie del suelo y la radioactividad natural forman parte importante de lo que conocemos como radiaciones naturales. Las radiaciones naturales en su conjunto generan el medio ambiente electromagnético natural que durante millones de años ha permitido la vida en el planeta. Los valores geomagnéticos suelen estar dentro de ciertas categorías o medidas, presentando anormalidades cuando sus valores descienden tanto que se alejan considerablemente de los promedios del terreno en general. Esto quiere decir que un terreno mide más o menos lo mismo en todas partes, menos en algunas áreas, 1 metro cuadrado menos, donde cambia el valor. Hay una parte. Estos puntos, llamados geopatías por los médicos, se podrían denominar microanomalías, ya que aunque morfológicamente no representan cambios muy notorios, a veces uno no ve ni una grieta en el piso, ni nada, no se nota nada así raro. No representan cambios muy notorios, su afectación en los organismos vivos sí puede ser observada. El estudio por parte nuestra de estos fenómenos geomagnéticos, como la red Harman y los cruces de sus líneas o vectores norte y oriente, nos llevó a desarrollar el tratamiento biofísico de suelos de agricultura y construcción. Ahorita vamos a tocar algo de agricultura porque de ahí parte el manejo que hacemos en arquitectura. Nosotros tenemos un servicio que es, podemos evaluar en una habitación las radiaciones, cierta cantidad de radiaciones, y poder establecer las relaciones de esas radiaciones con alguna patología que le esté tratando un médico a un paciente. Entonces, por recomendación de algunos médicos, a veces visitamos las habitaciones o las oficinas de algunos pacientes para poder determinar y hacer correcciones que permitan que la terapia pueda tener resultados más rápidos al disminuir el estrés eléctrico en la habitación o en la oficina. Entonces, hay una ilustración de los planetas. Abajo tenemos una brújula sobre un elemento, es un dispositivo de agricultura con el que hacemos equilibrio de campo geomagnético y que es el prototipo del modelo que usamos en arquitectura.
En el cuadro arriba, a la derecha, el que dice 0.143 miliservios, ese es un inspector de radioactividad. Él mide radiación gamma. Entonces, con este aparato podemos verificar la radiación de cierto espacio, dentro de una construcción podríamos usarlo para determinar gas radón, aunque en nuestro país eso no es algo así como muy abundante, aunque se pueden dar casos, pero son aislados, o pues en mi caso no he visto muchos. Y abajo tenemos un magnetómetro análogo de Raman Electronic de Alemania, con el que podemos medir las líneas norte magnético, el meridiano, el paralelo y el eje Z, y podemos establecer los valores de campo y detectar anomalías ya con equipos científicos. Aquí lo podemos ver un poco más claro. En el cuadro 1 vemos la Tierra, vemos el campo geomagnético que se genera como un avispón, que se devuelve hacia el Sol, se vuelve más reducido, más fuerte, un escudo, y esa línea azul clara significaría la línea norte y la línea verde es el ecuador magnético. Entonces, en la gráfica que se hace a mano el dibujo, vemos el norte magnético por la línea azul, el ecuador magnético, y la línea anaranjada que sale de la gráfica es el eje Z. El eje Z sería del suelo hacia el cielo, que nos daría 3 vectores, y al tener mediciones de 3 vectores, tenemos 3 dimensiones y tenemos una medida técnica o científica. Si no tenemos los 3 vectores, pues va a ser incompleta. Y en la gráfica 2 tenemos 3 fotografías en vertical. La primera está midiendo el aparato, el norte, la segunda el paralelo del ecuador, el paralelo, y la tercera vemos que el electrodo está de pie, está tomando la medida del eje Z o el eje vertical. El cuadro 3 nos muestra diferentes medidas que hemos encontrado. La primera a la izquierda es la normal. Eso es que el norte siempre es menor que el oriente y el oriente es menor que el Z en valores. Por ejemplo, el norte mide hasta 20.000, el oriente hasta 50.000 y el Z hasta 90.000, por decir algo. Pero en la segunda vemos que ahí el norte sigue siendo menor que el oriente, pero el oriente resultó mayor que el Z. Entonces, a esa circunstancia la llamamos anomalía J y la encontramos en todos los sitios donde estuvimos trabajando en rosas de exportación, en cultivos de palma africana y en frutales. La denominamos anomalía J, que era exactamente los valores que tenía el sitio donde se comenzaban a enfermar las plantas, lo que se llama un foco de enfermedad. Y también lo hemos registrado en algunas casas, en que en las casas no hacemos tantas mediciones porque hay mucho hierro en la construcción y distorsiona los equipos. Pero entonces nos sirvió esta investigación agrícola para ver, identificar esta anomalía. La que sigue al lado derecho es otra anomalía que estamos investigando. Bueno, entonces, pero esa anomalía J es la más frecuente. Y ya terminamos en la gráfica 4, vemos unas gráficas comparativas en las que las pelotitas naranjas que están arriba, hay una que está abajo, esa es la anomalía que se encontró el 17 de octubre del 2007, y a los 10 minutos vemos cómo todas quedaron equilibradas al hacer una corrección con una de esas plaquitas que pusimos en el punto donde encontramos la anomalía. Entonces esa es una gráfica que nos muestra un trabajo real en un cultivo de rosas de exportación de Tocancipá, que se llama Singa, el Grupo Andes, y se hizo en el año 2007. Ahora miramos aquí. Entonces, aquí está Jaime poniendo la placa. En ese bloque era un bloque que había 2 tipos de rosas, una Gold Strike amarilla y una Vendela, ambas con muchos problemas de mildew velloso. Entonces fuimos a ese bloque y encontramos en el sitio más crítico de enfermedades, encontramos una anomalía y la pueden ver ahí arriba en la izquierda hay una Z y hay una flecha muy larga, ahí está la anomalía. Entonces hicimos esa corrección de colocar una placa y a los 10 minutos tuvimos los valores normales. Entonces vemos la otra flecha negra corta, están los cuadros de colorcito son las medidas que encontramos a lo largo de 4 meses siguientes hasta San Valentín, que hicimos la evaluación para ver cómo se comportaba la producción y la fitopatología y todas las cosas. Entonces vemos que en 10 minutos ocasionamos un cambio que duró desde octubre hasta febrero sin hacer modificaciones.
Entonces, la línea como amarillita es el Z, la verde es el paralelo o el oriente-occidente, y la azul abajo es el norte. Entonces, vamos a ver qué más pasó con eso. Aquí vemos qué ocurrió. Aquí hay otra de las placas, pero entonces lo que es más importante, ahí hay una rosa Gold Strike, una foto, y abajo vemos la comparación de los tallos exportables del 2007 y 2008 en ese periodo, que es para San Valentín. Ustedes pueden apreciar que hay unos cambios increíbles, de 68.8 pasan a 90.7 de tallos exportables. ¿Esto qué quiere decir? Que baja la producción de flor nacional y aumenta la producción de tallos de exportación, que es el objetivo. Sí, y prácticamente todo estuvo muy cerca de 90 o para arriba de 90, mientras que los otros sí tuvieron valores de 62, 62, tuvieron valores muy bajos. Podemos ver una amplia diferencia, teniendo en cuenta que ya es un año más antiguo el cultivo, ya está más la tierra más trabajada, está la planta más viejita y todas estas cosas. Vimos que tuvimos un éxito en producción increíble, porque es un cultivo donde fácilmente había 200 y pico de personas para trabajar el cultivo y tenían las mejores condiciones y logramos obtener mejoría. Eso es algo muy bueno. Entonces de aquí sacamos el dato o el respaldo técnico para poder ir a una casa a buscar geopatías o a una oficina. Esto pues ya continuando la investigación y el trabajo, asesoré una tesis de maestría de arquitectura en la Universidad Nacional en la que se utiliza por primera vez, no sé en cuántas universidades, por lo menos en América Latina o algo así, se utiliza la red geomagnética o la red Harman para el diseño arquitectónico ya a conciencia. Se tienen en cuenta las líneas naturales de la Tierra para poder diseñar vivienda en multifamiliar, que sería, pues ya es una propuesta para la agricultura del futuro, en que se tengan en cuenta estas cosas para no tener que generar problemas de salud innecesariamente. Esto lo hizo el arquitecto Guillermo Martínez. Y pues aquí está el plano de su proyecto, considerando las líneas geomagnéticas, la publicó la revista Esquema, la puso como investigación Vivienda Saludable. Eso fue por allá en el 2014. Aquí vemos los apartamentos, tipos de apartamentos que él diseña, y los puntos naranjas corresponden a los cruces de las líneas. Entonces, ¿qué fue lo que buscamos? Que ningún cruce quedara en ninguna cama. Entonces, al no quedar en ninguna cama, baja el estrés eléctrico sobre la piel en la persona. Entonces, vamos a mejorar su condición de sueño, es decir, va a dormir mejor si tiene una zona neutra. Entonces, trabajo en academia sobre este tipo de cosas. En resumidas, todo esto que estamos viendo tiene que ver con el sueño. Entonces, alguna vez encontré este mensaje: un hombre que no puede dormir profundamente se pone enfermo, porque es solo en el sueño profundo, al morir en su máxima profundidad, cuando recobra vida, energía, vitalidad. Por la mañana está de nuevo fresco y lleno de entusiasmo, de placer, vibrante, vibrante de nuevo. Eso lo encontré en un libro que hablaba de una conferencia de 8, y es cierto, la persona que duerme bien tiene un buen día, va a trabajar con gusto y va a producir más soluciones que problemas. Entonces, una de las cosas es que vemos para el sueño, tenemos que saber qué tenemos al otro lado del muro, la cabecera de la cama, porque si hay un vecino y tiene un poco de chécheres eléctricos, pues nos van a irradiar. Entonces, eso se puede medir, o eso puede medirse con equipos, o lo puedo medir con un mal sueño. Puedo amanecer mal, aunque no tenga equipos en mi alcoba, puedo amanecer cansado porque a través de los muros pueden pasar esas cosas. Y es importante conocerlo, porque cada día hay más multifamiliares. Y abajo tenemos la red Harman y una posición que recomendamos que no quede sobre ninguna línea, ni ningún cruce, ni la cama, ni los escritorios, porque al quedar así, se queda en lo que se llama una zona neutra, y ahí la tensión, la tensión, el estrés sobre la piel, el estrés se mide con un georritmógrafo y nos mide en la piel resistencia eléctrica y se da en miliohmios. Entonces, cuando yo no estoy en cruces, tengo menos, es decir, un valor de 13 a 16 miliohmios, que es óptimo, pero si estoy expuesto a un cruce que esté muy afectado por agua subterránea, falla geológica o
a corrientes artificiales, entonces mi estrés puede subir a 30, 40, 50, y eso pues ya me va a dar una disfunción, no me voy a sentir bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Conocer, prevenir y solucionar. Entonces, recomendaciones mientras disponemos de una tecnología sostenible. La tecnología ha avanzado, pues a veces podemos decir que muy bien, todo, pero muy rápido. En eso yo creo que estamos de acuerdo porque al avanzar tan rápido no se han tenido en cuenta los efectos que pueda causar. Solo se ha tenido en cuenta pronto el desarrollo en el trabajo y la rentabilidad. Pero los efectos secundarios o los efectos en salud, todas estas cosas no se han tenido tan en cuenta, aunque sí se han tomado disposiciones. Por ejemplo, en radioactividad hay dos normas en el manejo, que es el primero la distancia, el segundo el tiempo de exposición. Eso quiere decir que la distancia a la que esté la fuente radioactiva o la fuente contaminante va a influir en la cantidad de afectación que tengo. Y por otro lado, el tiempo de exposición, porque si estoy muy cerca, pero un segundo, pues no me va a afectar lo mismo, ¿sí? Que si estoy 10 horas. Estos dos conceptos de distancia y tiempo de exposición también valen la pena para las radiaciones por debajo del espectro visible. ¿Se acuerdan del arco iris? Por debajo se llaman radiaciones ionizantes y por encima, radiaciones no ionizantes, y por encima de este espectro, radiaciones ionizantes. Entonces, este sirve para todas las radiaciones. Entre más cerca yo esté del computador, más me voy a contaminar. Y entre más tiempo esté expuesto cerca, pues muchísimo más. Entonces, eso lo tengo que saber siempre. Entonces, todo depende de la distancia y del tiempo de exposición. Entonces, por eso en personas embarazadas, en personas con alguna dolencia, es importantísimo ser muy estricto con las pausas. Las pausas en el trabajo que le permitan caminar un momentico, liberarse, tomar aire, todas estas cosas, porque pues me van a ayudar a contrarrestar las consecuencias de un tiempo de exposición prolongado. Hay otra cosa que se llama el polo a tierra eficiente. La instalación eléctrica para mí es bien hecha, es tal vez la obra más importante de una casa, más importante que el diseño y que todo, pues de ahí va a depender la salud de la gente y casi nadie lo sabe. Un polo a tierra eficiente en una casa le va a dar una casa donde la gente está a gusto. Un polo a tierra eficiente me va a mandar campos eléctricos y magnéticos a la gente y esos campos van a salir de la instalación y se van a meter en el cuerpo humano porque es lo más similar a tierra que tiene. El polo a tierra es un sistema que permite llevar la corriente que sobra a tierra, pero cuando eso no está o está funcionando mal, esa corriente queda como en el aire y se mete en el cuerpo de la persona y ocasiona los malestares de cansancio y otras cosas. Entonces, si hay una inversión que quieran hacer en su casa, primero, polo a tierra eficiente, un polo a tierra perfecto, 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 súper técnico. Eso les va a garantizar que puedan tener equipos y cosas y van a tener muchísima mejor condición saludable. El cuarto, el dispositivo Duermo Bien. Lo señalé más grande porque es una iniciativa, un emprendimiento colombiano que en Europa se dio como BioSwitch, ¿sí? Y entonces, ¿qué pretende? Es un dispositivo que busca hacer algo que es importantísimo para que la gente pueda descansar, y es suspender la luz de la habitación a voluntad, con un simple control remoto pequeño que funciona con una pila y manda una señal y ya no sigue mandando. Suspende la luz de una habitación, permitiendo que la persona duerma sin esos campos eléctricos y en la mañana siguiente o cuando él necesite puede activar de nuevo el botón, instalarla, poner la luz nuevamente si necesita alumbrar algo o alguna cosa, pero mientras está durmiendo no va a tener contaminación eléctrica ni magnética, lo que puede permitir una caverna de sueño más completa, es decir, mucho más reparadora. Las personas que no duermen bien, acordémonos cómo amanece. Entonces, este dispositivo me parece algo muy, pues, muy importante, muy práctico. Y también alguien me preguntará, ¿y qué pasa con el Wi-Fi y con el router y todo? También se le puede poner un dispositivo Duermo Bien, o habría que mirar en cada casa, porque como no tenemos instalaciones idénticas en todas las casas, en unas hay que poner uno, en otras hay que poner uno más fuerte, en otras de pronto hay que poner dos, hay que saber. Pero esta es una decisión de tipo tecnológico
que da salud. Esto es ya, y se está usando la tecnología para dar salud, porque hay ingeniería eléctrica colombiana creando un dispositivo que le puede dar a la persona unas horas de sueño naturales. Entonces, suspendiendo las corrientes eléctricas y magnéticas y también las radiofrecuencias que estén afectando la casa, las personas pueden tener un ambiente para sueño muy similar al campo sin corrientes artificiales. Entonces, si logramos nosotros tener ese puntico en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una colaboración para arreglar el problema número 1 de salud ocupacional del mundo. La gente no duerme bien. Y cuando la gente no duerme bien, pues pueden fijarse en el mundo, hagan una visión de 10 minutos o 5 minutos de noticias y pueden saber. Entonces, esto es realmente un aporte porque en Latinoamérica no existe, que yo sepa, un dispositivo que le permita a las personas hacer esto en sus casas, sobre todo porque, por ejemplo, Europa maneja 220, ya no maneja 660 Hz, sino 50, maneja corrientes diferentes, es más difícil la adaptación. En cambio, aquí ya hay un emprendimiento gracias al interés de unas personas en llevarle a la comunidad elementos que les permitan mejorar la calidad de su sueño, porque hay una manera y es desconectar todo, pero eso lo hacen unos días, el día que llega muy cansado no lo hace, o se le olvida, o alguna cosa, mientras que al tenerlo en la mesa noche, o sobre la almohada, o lo que sea, que no se le olvide nunca, tin, tin, entonces ya garantiza eso. Una de las cosas, pues yo sé que de pronto la mayoría de ustedes estaba muy sardino, no habían nacido, alguna vez aquí quitaron la luz un tiempo por el racionamiento, un racionamiento fuerte. Una de las cosas que se hacía es que uno dormía bien, incluso adelantaron la hora para utilizar la hora de luz del día más, la luz del día más, y uno dormía mucho mejor, por lo menos en mi caso, el de mi familia, yo lo noté y me pareció que eso era, pues años después vine a trabajar en contaminación eléctrica y magnética, pero en esa época simplemente noté que había como un mejor despertar. Bueno. Cuando no puedo apagar estas cosas o cuando tengo un bebé y trabajo en la casa y tengo un wifi, sí, o hago cosas, puedo hacer unas cosas que se llaman apantallamientos. Entonces, si tengo un router inalámbrico que está botando hacia todos lados de la casa, hacia la cuna del bebé, yo puedo poner un cartón con un papel aluminio con el lado brillante hacia el router, el más brillante, y hago una cosa que se llama reflexión de onda electromagnética. Las pongo a rebotar y ya no llegan al chiquitín, sino que se reflejan y no le afecto la cuna al niño. Pero ¿qué sería mejor ahí? Tener un wifi alámbrico, que necesite internet lo tenga por un alambre, un cable de ethernet, tengo un wifi muy estable, un internet muy estable, y no estoy contaminando a nadie, pero los apantallamientos son necesarios a veces. Por ejemplo, si tengo un transformador, unos cables eléctricos en la calle, hay el muro de mi alcoba entre ellos, yo puedo pintar con pintura conductiva y bajo ese campo magnético. Y esa pintura conductiva está aterrizada al polo a tierra de mi casa porque tiene un aparatico que lo conecta con un cable al polo a tierra y la pintura coge el campo magnético y lo lleva a tierra. También detiene campo eléctrico. También detiene señales de radiofrecuencia, de antenas que estén en la calle. Si no tengo un muro, sino una ventana, puede ser un poquito más complicado, pero también existen papeles autoadhesivos para vidrios de ventanas que tienen posibilidad de reflejar onda electromagnética. Para electricidad ya nos tocaría mirar otras cosas más, pues ya como más técnicas porque no conozco muchas soluciones, pero para lo que son señales de telecomunicaciones es muy posible. Para corrientes eléctricas ya tocaría mirar cortinas importadas o alguna otra solución o mantas que puedan aislar a la persona. Por ejemplo, hay una manta de earthing que tiene polo a tierra. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico desde la calle que está entrando en mi habitación, yo puedo usar un cubrerecho de earthing, lo conecto al polo a tierra a la casa y no voy a tener ese campo eléctrico molestándome toda la noche. Eso se llaman apantallamientos, que es colocar algo entre la fuente emisora de radiación y yo, algo que detenga o suavice o aterrice o baje, alguna cosa que haga un efecto de disminución de esa señal de radiaciones que me está afectando.
Sexto, atenuación. Atenuación ya son los elementos que podemos usar para radiaciones que no podemos evitar. Entonces, nosotros no podemos evitar ni la radiación del celular, ni la radiación del computador, ni la radiación de los equipos de trabajo. No lo podemos evitar, que son eléctricos, y de ahí depende nuestra subsistencia. Entonces, en estos casos, pues, de los puntos anteriores, tomamos que hay un buen polo a tierra, que tengamos una ergonomía correcta, porque algo que está muy asociado son las radiaciones electromagnéticas y la ergonomía, por decir algo. Hoy en día se usan más los computadores portátiles. Yo creo que hay más tendencia hacia los portátiles. Pero entonces, uno de los problemas más graves de espalda y de columna radica en que un operador de portátil puede estar en la cama, coloca el portátil encima de sus piernas y sin ningún problema conecta el cable a la pared y lo carga con el computador sobre las piernas. Entonces, esa persona, si hace eso muy a menudo, va a generar problemas de cintura y problemas de espalda. Entonces, si voy a usar ese equipo, pues lo mejor es que sobre las piernas, que a partir de esta charla lo usen, pero sin que lo carguen, sin que lo conecten a la pared, porque van a inducir, miren, el punto en biobiología alemana, que son las normas de exposiciones a radiaciones alemanas, de luz, de electricidad que debe entrar en el cuerpo, el máximo es 0.10 voltios, 0.10, o sea, 0,10 voltios, o sea, un décimo de voltio. Un computador portátil conectado a la pared sobre las piernas de la persona, del operador, le está metiendo entre 80 y 100 voltios a las piernas, ¿sí? Entonces, esto es completamente nocivo para el cuerpo. Entonces, si van a hacer lo del computador, entonces es mejor que lo carguen cuando no lo estén usando, que lo tengan que llevar puesto, pues. Y que cuando lo tengan en escritorio, ojalá consigan un elevador que les permita tener la pantalla como paralela a los ojos y no les vaya a dañar la espalda porque no les sale jiba, ¿sí? Les comienzan a torcer. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en la atenuación también hemos trabajado y hemos conseguido desarrollar tarjetas atenuadoras que ya llevamos muchos años, ¿sí? Teniéndolas, y pues han sido usadas y recomendadas. 7, salud ocupacional. Esto que les dije de la postura, de todas estas cosas, pertenece a la salud ocupacional, también las pautas. Y en alguna época, y si a alguien le interesa, por ahí tengo archivos de unos afiches de hace años. Mi amigo Cuamiado me hizo los dibujos de las posturas frente al computador para periodos, computador grande, el computador del monitor de escritorio, que a veces estar 8 o 10 horas en un computador al día molesta la espalda. Entonces, en ese cuadro hay como 18 ejercicios diferentes. No toca tener sudadera, no toca, sí, para hacer en la silla. Se hace 3 veces el movimiento y vuelve a recuperar la postura. Y es para tener una mejor disposición física. Entonces, me duelen los hombros, ahí le dice qué ejercicio hacer, o en las piernas, o lo que sea. Dice los ejercicios, te dan de 1 a 3 veces en el escritorio. Entonces, son ejercicios que se usaron, y por ahí tengo algunos afiches, si a alguno le interesa me escriben y alguna cosa hacemos para que le llegue. 8, vida natural. Para mí lo más importante del mundo es caminar descalzo. A veces me da frío, hoy está haciendo frío y estoy caminando descalzo un poco. Bueno, es lo más importante del mundo para mí, es caminar descalzo. Me pregunta que si sobre el pasto. Sí, pero no todo el mundo tiene pasto a disposición. Caminen descalzos en el piso, ¿sí? Esto los va a hacer descansar de los zapatos y los va a conectar a tierra de alguna manera. Los edificios tienen de alguna manera tierra. Caminen descalzo en todas las partes que puedan. Cuando esté haciendo frío, sí cálcense porque es maluco. La alimentación, las horas de sueño, todo esto, ya el 9º es un sueño reparador a diario. Hay algo muy importante y es el sueño. Sí, trasnochar a veces es divertido por una celebración, pero trasnochar periódicamente no es tan bueno, aunque hoy en día hay gente ojidura y pues tienen sus horarios diferentes. ¿Qué más podemos hacer? Higiene eléctrica. La higiene eléctrica, pues bueno, ya se las dije, desconectar es el primer paso de higiene eléctrica, pero cuando ya uno le da pereza hacer esto todos los días, entonces se consigue un duermo bien. Bueno, desconecte los aparatos que no esté usando, principalmente los que tienen la cabecera de la cama, sobre todo para el tiempo de sueño. Mantenga siempre un polo a tierra efectivo.
Cualquier aparato que usted no esté usando, eléctrico, que esté conectado, está gastando corriente, está subiendo la cuenta de la luz. Y fuera de eso está contaminando. A veces genera más campo sin estar funcionando que funcionando. El simple hecho de estar conectando hace que él bote un campo y cambia la electricidad del aire. Entonces hace que el aire sea menos bueno. Cualquier aparato eléctrico que no estén usando, apáguenlo y desconéctenlo. Eso le va a dar más vida al aparato también. Bueno, las radiaciones electromagnéticas afectan negativamente el ambiente y la salud. Con la contaminación biológica constituyen los mayores problemas ambientales del siglo XXI. Son ya problemas que en el siglo pasado no se manifestaron tanto, ni se sabía tanto de ellos. Los efectos nocivos son reales, sobre todo cuando se desconocen porque no se previenen. Yo no sé si alguno de ustedes desconocía algunas de las cosas que les he dicho, pero que estas radiaciones afectan mucho más porque uno no las conoce, uno las tiene en cuenta por eso. Investigue todas las tecnologías que le ofrezcan antes de comprarlas. No compre ningún chécher eléctrico sin que le miren las instrucciones, qué ocasiona, qué materiales tiene, si tiene sello verde, si no tiene sello verde. Y la pregunta más importante, ¿lo necesito? Si no lo necesita, no lo compre. Bueno, y puedes saber más para las personas que quieren investigar cualquier cosa, por ejemplo, cáncer de testículos, ovarios, lo que sea. Hay investigaciones de muy alto nivel científico en bioinitiative.com. Esos son 19 científicos, 9 postulados a premio Nobel de los mejores institutos científicos del mundo, que ya le han comunicado más de 4 veces al Parlamento Europeo la necesidad de bajar los valores de radiaciones eléctricas, de la corriente eléctrica y de las radiofrecuencias. Ya no por el hombre, por la vida en el planeta. Entonces, si quieren, anotan bioinitiative.com y ahí van a tener informes para científicos, que es como los directorios antiguos de la Telefónica Bogotá, que eran gigantes. Eso es para científicos. Hay otros para gente normal, que son más pequeños, pero hay más de 1000 investigaciones con todos los rigores de la investigación científica sobre lo que ustedes imaginen. Si quieren, lo que quieran, de enfermedad, de patología, ahí lo pueden encontrar. Bueno, esto se usa mucho, este quebrado, 24/7. Significa 24 horas, 7 días a la semana. Estamos expuestos 24/7 a las radiaciones. Si hacemos higiene eléctrica en nuestras habitaciones y adoptamos un horario regular para dormir, todos los días nos acostamos y levantamos a la misma hora, podremos proteger nuestra salud. Le daremos a nuestro cuerpo la oportunidad de descansar, autorrestaurarse y mejorar su inmunidad. Entonces podríamos disminuir este 24/7 a esa franjita negra que vemos allá abajo y lo pasaríamos, por ejemplo, por decir algo, a 16/7. Entonces quiere decir que yo dispongo de una franja en la que tengo vida natural, porque si no saco una franja en esto, pues esa exposición permanente va a tener su respuesta en timo, en pineal, en sistema inmune, en fatiga, en una cantidad de cosas. No me voy a poder, y en sistema inmune. Bueno, entonces, si dormimos bien y no nos contaminamos al hacerlo, tendremos 16/7 de exposición a radiaciones en la semana. Si nos proponemos aumentar el tiempo de no exposición a radiaciones, lo disminuiremos mucho más. Por ejemplo, ya las pausas en el trabajo, pausas activas, pausas inactivas. Yo de pronto ya como en el jardín de la empresa, si puedo, camino un rato, bueno, hago cosas y voy disminuyendo. Y pues ya, aunque yo les digo, solo con empezar a dormir bien, la vida puede cambiar notoriamente. Les repito, esto a veces es mucho más fácil observarlo que explicarlo. Entonces, si yo duermo bien, yo puedo notar el bienestar que obtengo sin necesidad de cuentos, de que me digan, de que no. Si yo hago estos experimentos de dormir bien 8 días, desconecto todas las cosas y todo, a los 8 días, pues voy a tener algo que observar. Habría observado algo, que descanso más, que lo que sea, y digo, oiga, ese tipo tenía razón o no tenía razón. Una de las cosas más importantes, y hay mucha gente que me lo dice en conferencias presenciales, no, es que yo cómo hago para despertarme si no dejo el celular prendido. Entonces, después de 8 días de no dormir con celular prendido ni nada, o en unos días, se va a recuperar algo que es natural en el cuerpo, que se llama el ritmo circadiano.
Y el ritmo circadiano quiere decir que yo me despierto con la luz del sol. Casi todo el mundo está para levantarse más o menos entre 5 de la mañana y 6:30, por decir algo. Es una franja en la que se despierta mucha gente. Pero si yo estoy durmiendo adecuadamente, no necesito despertador. No necesito, yo me voy a despertar con los primeros infrarrojos lejanos que lleguen del sol. Si estoy en el campo, como en mi caso, ya sé que los gallos ya están 20 minutos antes de las 5, ya está, pero yo tengo una buena disposición para levantarme, ¿sí? Eso no quiere decir que a veces quede esté uno como muy, en esas mañanas frías, uno como que está muy cómodo con su calorcito en la cama, eso no, pero tengo disposición para hacer cosas. Entonces, busquemos la manera de reducir, si tenemos 16/7, de reducir a 10/7, a 8/7 sería lo ideal, que sería la exposición de trabajo, no solo el tiempo de dormir. Bueno, acción individual. El conocer el grado de estrés y el nivel de electrosensibilidad le puede dar a una persona los argumentos para que encuentre y aplique las recomendaciones que le permitirán invertir el deterioro gradual de la salud, detener la acumulación de radiación no ionizante en el cuerpo y realizar acciones efectivas para su entorno. El siguiente modelo de autoindagación puede ser de utilidad. A ver, ¿cuál es? Este es un cuadro que desarrollamos hace muchos años con Mónica Mendibuelso, en el que hicimos una escala de 1 a 10 y entonces comenzamos a coger de las investigaciones que vimos internacionales a ver problemas. Entonces, por decir algo, una persona que está en un nivel 1 de estrés eléctrico, exposición a cosas, en su piel es el rosado, ardor en la piel, resequedad, rasquiña, simpleza. En el segundo no encontramos ninguna cosa que señalar. Tercero, enrijecimiento, brotes, manchas. En el cuarto, modificaciones de la temperatura corporal, deshidratación, cómo se va secando la piel. En el sexto, caída del cabello, dermatitis, hormigueo. Caída del cabello se dan personas expuestas a radiofrecuencia, lo pueden ver en operadores de torres de control, sí, de radio, cosas de esas. En el sexto, hipersensibilidad a los metales, rosácea, ¿sí? Oleadas de calor en el 7, enrojecimiento prematuro de la piel, bueno, hasta llegar a un 10 que tiene insensibilidad, entumecimientos y quemaduras. Entonces vimos que había un deterioro de la piel dependiendo de las radiaciones, de los niveles de radiaciones no ionizantes a los que la persona está expuesta. Yo había hecho placas que servían para la parte biofísica. Una placa es un dispositivo eléctrico que modifica en algo la radiación y ya no afecta tanto el cuerpo, pero quería algo bioquímico y había asesorado rosas. Entonces comencé a hacer una finca con rosas silvestres y destilar agua de rosas pura para recuperar esas pieles. Porque el órgano más grande del cuerpo es la piel. Y es más, cualquier órgano está rodeado de piel. Entonces la radiación pasa por la piel y la reseca. Entonces vamos a tener arruga fina, como es precoz, porque va a ser, voy a tener arrugas como si tengo 40 años, voy a tener arrugas como si tuviera 55. ¿Por qué? Porque estoy muy expuesto y no estoy cuidando la piel. La radiación al pasar por la piel arrastra cosas. Entonces dijimos, hay que dar algo para que las personas entonces, lo que es la cosmética natural, la cosmética que trae productos naturales sin contaminantes químicos pueden ser muy útiles y pues de hecho, si miran en cosmética se van 800 millones de dólares al año en Colombia, en solo Colombia. Entonces, la idea es que haya una cosmética natural, que se inicien más emprendimientos, que se hagan cosas y lo hemos visto con el agua de rosas, que le ha ayudado a muchísimas personas a arreglar. Esta semana traté de tener un problema en un ojo y algún día un oftalmólogo me mandó a decir que en 2 días había bajado una conjuntivitis infecciosa. Yo dije, voy a usar mi agua de rosas, único medicamento, y sí, realmente a los 2 días y medio ya se había reducido, no salió grande, no se me hizo esa, sí. Entonces, una respuesta bioquímica, sí, a partir de rosas, que es ¿cómo decir? Es un cosmético que se usa hace más de 1000 años. Pero las personas ya no lo encuentran en forma natural, porque si ya viene con alcohol, con esas cosas, ya es irritante y trae unas cosas que no tienen que ver con el producto natural. Entonces, de esta misma manera tenemos otras columnas en las que vimos unos deterioros de acuerdo a la cantidad de exposición que tiene la persona y el nivel de estrés va subiendo.
Entonces, por eso es tan importante que vuelvan a dormir en condiciones naturales. ¿Sí? Si alguien me pregunta yo qué vine a hacer a la vida, dije ayudar a que las personas duerman bien y coman bien. Sí, claro que en comer bien sabe más Olga Carmona porque ella es especializada en comer. Yo me limito a tener una finca orgánica y a sembrar los alimentos y saco algunas cosas. Pero lo que es, si nosotros logramos hacer que la gente duerma bien y coma bien, ya hemos ganado ya una muy buena parte de la partida, porque vamos a tener gente sana que arregla los problemas, no los crea. Bueno, ¿qué más miramos? Les voy a mostrar la doctora Gloria Londoño. Yo creo que de pronto ya nos está viendo. En plena pandemia, en septiembre de 2020, me mandó este video y me gustó mucho porque ella estaba usando una placa mía que ella usa, su placa personal, lo que pasó con ella cuando lo usó con una paciente. Yo quiero que vean algo de lo que es la contaminación electromagnética. La señora Elsa tiene una cantidad de síntomas de estrés, angustia, dolor, insomnio, sí, más o menos esas son las cosas que ella presenta. Cuando la estoy evaluando, ella me dice, siento que el celular me está afectando. Entonces, vamos a ver primero los valores que ella ha mejorado muchísimo. Los valores aquí en el dermatron, como estás viendo, están entre 40 y 50. Eso es lo ideal. O sea, ella está bien. Coloco su celular, lo coloco en el dermatron para medir y todos los valores me bajan a 20, 30, 20, ¿ok? Tenemos el filtro que se puede usar. Le coloco el filtro, que es el mío, por cierto, se lo estoy probando a la señora Elsa. Se lo coloco. Volvemos a medir con el dermatron, que es el que le mide el flujo de energía, y la aguja parece que se pusiera feliz, ¿no? Fluye correctamente la energía. Entonces, esa es una de las posibles causas de muchas enfermedades en estos momentos. Gracias. Bueno, entonces aquí tendríamos un mensaje para nuestros tiempos. Encuentra una tecnología que te ayude a ganar. Uno puede ganar dos cosas, puede ganar bienestar o puede ganar malestar, ya es la decisión de cada uno. Pero la tecnología debe ayudar a ganar porque el hombre la desarrolla para mejorar la vida. Ese es el principio y esa es la meta de la gran mayoría. Entonces, encuentra una tecnología que te ayude a ganar. Muchas gracias a los centros médicos como Sendero del Ser, que encontraron utilidad en nuestros productos y servicios, a los pacientes que se vieron beneficiados y a todas esas personas que nos han ayudado dándolos a conocer. Muchas gracias. Este es el diseño que se sacó este año, en el que Telmorren cumple 24 años de labor continua, y este diseño se llama fotosíntesis y es una representación geométrica y en color artística de lo que es el cambio de cambio, combinaciones, relaciones de la luz, el agua y las células para producir las plantas. Entonces, pues es mucha parte del espectro visible que vimos, también tiene parte del espectro invisible, pero es tal vez la manifestación más grandiosa de la vida en el planeta, la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque pues sin vegetales, sin botánica no estábamos aquí. Gracias al desarrollo de las plantas podemos vivir, ¿no? Y las plantas funcionan con fotosíntesis y nos puede mostrar ese fenómeno de radiación. Entonces este año hicimos un diseño para celebrar esa fotosíntesis que nos ha permitido la vida. Bueno, entonces miramos a ver. Entonces, muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas. Entonces, Sebastián, al aire, por favor. Claro que sí, don Rafael. Bueno, varias de las preguntas son con respecto a las placas. ¿Dónde se pueden comprar estas placas? Hay una persona que pregunta si hay forma de conseguirlas en Estados Unidos. También me gustaría conocer acá en Colombia cómo podemos acceder a ellas. Bueno,
En Colombia, en Bogotá, principalmente tenemos varios distribuidores. Está en Farmacia Sendero del Cera, me ha colaborado con este trabajo de tener placas para todos ustedes desde hace más o menos 20 años, no sé hace cuánto ya, mucho tiempo. Y allá no solo tienen sus placas, sino tienen el agua de rosas. Sí, para los Estados Unidos hay algunas personas en Miami, hay otra persona en Tampa, está también en California hay alguien, en New Jersey también hay un doctor en medicina y pues cualquier persona vuelve a anotar mi correo, yo lo referencio con estas personas que tienen elementos en los Estados Unidos. Pero con Sendero del Ser también pueden conseguir sus placas allá, que es la manera porque yo vivo en una finca. Entonces, a mí aquí hago trabajo agrícola y salgo a veces a hacer visitas técnicas a hogares y hago investigación en el campo. Entonces, hay personas que me colaboran en la distribución de productos. Perfecto. Entonces, con el envío de la grabación vamos a colocar el A ver, número de vamos. contacto. ¿Cómo? Sí, es que me están repitiendo mucho la pregunta de dónde lo conseguimos. Entonces, para facilitar el contacto con Sendero del Ser, como nosotros vamos a enviar esta conferencia por correo electrónico, les vamos a indicar para que se comuniquen y consulten las placas y también el agua de rosas natural. Don Rafael, hay muchas personas preguntando sobre los ejercicios que usted propuso. A ver, bueno, con la venia de la doctora Olga y la doctora Ángela María, entonces la semana entrante, yo pienso que el lunes, voy a dejar en la farmacia, voy a dejar 30 afiches para las personas que quieran ir de los ejercicios, ¿sí? Y también voy a dejar afiches de la conmemoración, el último, eso lo podemos llamar un mandala, el diseño de fotosíntesis para las personas que quieran, con cada una que vayan, adquieran alguna cosa de Telmo, lo que sea, una placa, lo que sea, pueden llevar su afiche y lo pegan, no es muy grande, lo pueden montar en un cartoncito y lo pegan en la pared cerca al computador. También va a introducir unas cosas que se llaman ondas de forma, ondas estéticas. La onda estética es muy potente, si eso le gusta a las personas, van a ayudarles. Son una especie de mandalas, pues mandalas porque vienen del círculo, mandalas significa círculo. Entonces, mis diseños últimos son digitales y están todos basados en el círculo. Y tiene ya una representación que cuando haga una exposición voy a hablar un poco más de eso. Entonces, si quieren, yo el lunes, yo creo que en las horas del mediodía ya he dejado afiches para los que quieran. Son un poco antiguos, tienen mi antiguo logo, todas estas cosas, pero siguen siendo muy útiles. Son ahora... Sí, se lo llevé a la niña de Servientrega, por ejemplo, en Genesano, y ella está contenta, lo pegó al lado de su computador y cada vez que le duele la espalda, el cuello, hace su ejercicio. En alguna época lo teníamos en salvapantallas, pero eso ya se borró con el cambio de computadores. Entonces dejo en Sendero esas dos cositas. Sí, para los que quieran ir, pueden ir allá. Perfecto, don Llegó Rafael. la... Tenemos otra pregunta que nos realiza Marcela. Nos pregunta, ¿qué pueden hacer las personas que deben dormir con concentrador de oxígeno? Bueno, lo primero, vigilar que los cables no pasen por debajo de la cama, que estén muy lejos los cables y los aparatos, ponerlos lo más lejos posible de la cama, lo más lejos que funcione, con el fin de evitar el campo eléctrico y magnético, porque esto los va a estresar y no va a ser tan óptimo la absorción de oxígeno. Entonces, eso es en la medida. También revisar el polo a tierra de la habitación, porque son personas expuestas a campos eléctricos. Aprovecho y les digo otra cosa, para los que tienen bebés y les quieren poner estas cosas que llaman monitores. El monitor, según mi experiencia, se debe colocar lo más lejos que funcione, no en la cuna, lo más lejos. Lo más lejos quiere decir, si en la puerta agarra la imagen del pelado y coge el sonido del niño, listo, ahí funciona. Lo más lejos, no lo más cerca. Es que el monitor tiene un cable eléctrico que le va a pasar campo eléctrico y magnético al niño. Funciona por radiofrecuencia.
Sí, entonces muchas veces la instalación inadecuada de un monitor de bebés hace que el niño se despierte cada cierto tiempo y termina en la cama de los taitas, ¿sí? Porque ya no se lo aguantan y se lo llevan para allá y se calma, porque a veces también, pues claro que yo soy un poco paternal, me da pesar que un chiquitico dejarlo tan lejos cuando estuvo en la barriga de la mamá detrás del ombligo 9 meses, ¿sí? Entonces me parece a veces como que no sé todavía qué edad se debe ir del lado de la mamá para la cuna. Pero ahí sí hay que tener en cuenta, nada eléctrico alrededor de la cuna. Un día me tocó ver un bebé de 6 días de nacido, cuidados intensivos. Si viera, le tenían un colchón eléctrico para monitorear el movimiento del bebé. Le tenían un micrófono, una cámara de esas en la cabecita de la cuna. Tenían un teléfono inalámbrico, un DEC, que es muy peligroso, esos teléfonos inalámbricos que usan. Si ya hay celular, pueden prescindir de esos teléfonos. Y al lado, y la mamá tenía celular al lado de la mesa anoche, pues aquí no esto, ese niño estaba absolutamente irradiado. Bueno, entonces Don sigue Rafael, bueno, hay una pregunta y ya viene siendo como la última porque son muchas de ese tema y es con respecto a el polo a tierra. ¿Cómo saber, cómo podemos instalar un polo a tierra en nuestra habitación y cómo podemos saber si realmente ese polo a tierra es efectivo? bueno, a ver, un polo a tierra lo hace un electricista técnico, que esté registrado, que sea honesto, ¿sí? Un electricista bueno. No vayan a contratar uno machucho porque va a ser un problema. Después les hace alguna cosa y no. Entonces tiene que ser. Y el polo a tierra se puede medir. La primera indicación es que si lo hacen de menos de 1 ohmio de resistencia es perfecto. Esa es una indicación para instalaciones de computadores y equipos muy sofisticados, menos de 1 ohmio de resistencia para que no vaya a dañar los equipos. Eso es lo primero. Si alguien maneja un voltímetro, lo puede leer y bien. Pero, por ejemplo, Ersyn, los de las cobijas protectoras, ellos dan un aparatico que es un tester de 3 patas, 2 planas y la redonda, que uno mete en el enchufe y le da 5 o 6 posibilidades del polo a tierra, desde correcto hasta identificar los errores que tiene. Ese aparato se consigue en internet o si me escriben yo les mando el contacto. Por ahí vi a alguien que también, si quieren el contacto del Duermo Bien, me llaman y yo les pongo un teléfono de los emprendedores que lo están haciendo para que hablen con ellos. Entonces, el polo a tierra se puede revisar técnicamente, ¿sí? Pero lo mejor del polo a tierra es, pues mejor dicho, algo que yo lo puedo detectar es cuando yo duermo bien y no siento dolor muscular ni nada y mi casa es muy agradable, es porque el polo a tierra funciona bien, pero es perfectamente medible por equipos y por gente que sabe hacerlo. Entonces ahí hay que buscar técnicos de verdad, ¿sí? No puede uno poner gente machucha porque le va a quedar terrible. Bueno, don Rafael, y hay una pregunta muy interesante que nos realiza un profesional de la salud y nos pregunta, ¿qué recomienda hacer para el personal que está expuesta a la radiación ionizante? En este caso, él es radiólogo intervencionista. Bueno, me hizo acordar de la clínica San Pedro Claver, eso era hace 23 años. Allá en radiología se usaban, había personas que usaban la placa personal Telmo, pero pues en radiación ionizante pues hay un dosímetro. El dosímetro pues se dice en el momento en que se debe retirar la persona. A partir de ahí muchos baños de agua, comida natural, descansar y también si me quieren escribir yo les puedo, sí, dar algunas otras indicaciones. Pero yo creo que con la doctora Olga ellos pueden tener unas referencias de desintoxicación. ¿Sí? Porque ¿cómo sacar esa radioactividad por medio de una alimentación? Porque la cuestión básica es volver a recuperar esas células, volver pues, a recuperar el organismo. ¿Cómo? Desintoxicándolo. Perfecto, Rafael. Bueno, en este momento quiero comentarle algo a la audiencia y es, recordemos que esta conferencia se va a compartir la grabación y allí se les va a compartir la información tanto de Sendero del Ser para que puedan eh, preguntar en el centro cómo pueden conseguir las placas, también la información de don Rafael para que se puedan comunicar en este caso para las personas que están consultando sobre el Duermo Bien. Sí, En y este en un momento, tiempo,
Sí, perdona, en un tiempo voy a conectar a los de Duervo Bien con Sendero del Ser, ¿no? Cuando ellos ya tengan más desarrollado, que ya tienen en algunas casas y todo, para que tengan ya una presentación de farmacia, ¿sí? Sí, ya en un tiempo yo creo que va a estar allá. Bueno, sí, se puede, ¿no? Pues todo toca ver qué. Bueno, Bueno, en este momento vamos a dar paso a la doctora Olga Carmona, que nos va a dar unas palabras en esta conferencia. Doctora Olga, todavía no lo estamos escuchando. Me abre allá. O sea, quería agradecerle, Rafael, por esta charla tan interesante para todos y recordarles que sí, que aquí en Sendero del Ser tenemos las placas de Telmo y tenemos todas estas, y gracias por traernos los afiches que nos va a traer el lunes para poderle dar a la audiencia todo lo necesario después de haber recibido esta información. Un aporte que yo tengo es, como usted decía, nosotros aquí tenemos varios procesos de desintoxicación física, mental, emocional, espiritual, pero adicional a eso, hay una comida que para mí es muy importante que se llama miso. El miso es un fermentado de soya o de arroz que, que fue muy popular en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Una población cerca a Hiroshima, donde salió la bomba atómica, no tuvo ninguna radiación ionizante y hicieron estudios y es donde consumían más miso. El miso es un fermento de arroz o de soya, como ya les decía, que uno simplemente en agua caliente lo diluye y queda como una sopa. Y es muy agradable y ayuda mucho a las radiaciones. Entonces, muy recomendable también para los radiólogos y para estas personas que consuman mucho miso. Agradecerle a todos por su asistencia y si hay más preguntas, no sé si haya más preguntas, Sebastián. Sí, doña Olga, en este caso, Gloria Velandia nos pregunta sobre la clorela. La clorela es una alga marina que absorbe todo, tiene muchísima clorofila y ayuda también a quitar radiaciones. Ingiriendo la clorela, ya viene en pastillas o viene en polvo, ingiriendo la clorela como consumo de alimentos. Perfecto. ¿Hay algún tratamiento o algo que el Sendero del Ser nos pueda ayudar con respecto a la radiación ionizante? Pues tenemos varios tipos de tratamientos de desintoxicación, pero específicamente para la radiación ionizante, con alimentación, comer muchísimo verde, muchísimas plantas naturales, ojalá que sean orgánicas, el consumo de todas las plantas que tengan glutatión, que ayuda a limpiar, eh, todas las hojas verdes, aumentar el consumo de hojas verdes en la dieta y el apio sería muy importante. Y ojalá que sea orgánico, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doña Olga. Don Rafael, le agradecemos sí, muchísimo su participación. La verdad, la información fue súper valiosa. Tenemos muchas personas interesadas, entonces, como veo que están repitiendo nuevamente dónde pueden contactarnos, vamos a explorar la posibilidad del cartel que nos va a dejar don Rafael en el centro del Sendero del Ser, de poder escanearlo y mirar la posibilidad de compartírselo a las personas que están en otras ciudades para que también tengan estos ejercicios. Entonces, por esta razón, vamos a hacer el envío de la conferencia y de la información de contacto del Sendero del Ser y de don Rafael el día martes en la tarde. Entonces, las personas que no estén registradas, por favor, me pueden enviar sus correos electrónicos, yo los adjunto en la base de datos y les hacemos envío de toda esta información el martes en la tarde. Les agradecemos muchísimo su participación a todos por su asistencia y su puntualidad. Recuerden que Sendero del Ser promueve estos espacios para el bienestar y la salud de todos de una forma natural y responsable. Entonces, estamos enviándoles en el transcurso de esta semana más información y futuras conferencias para que puedan seguir participando. Les agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por su trabajo. Gracias, Rafael. bueno, con mucho gusto. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego todos.
Pues los contacto con ellos.